gobierno de Miguel de la Madrid de Hurtado. Miguel de la Madrid asume la presidencia de México en 1982 en un contexto de crisis económica profunda. El país enfrentaba una alta inflación, desempleo y un incremento significativo en la pobreza. Esta situación era el resultado de años de políticas económicas ineficaces que habían generado una gran deuda externa. Cuando de la Madrid llegó al poder, se encontró con un panorama desolador, donde la economía estaba estancada y necesitaba cambios urgentes. Además, la intervención del Fondo Monetario Internacional fue crucial en este contexto, ya que el gobierno mexicano solicitó apoyo para estabilizar la economía, lo que implica aceptar condiciones severas que afectarían a muchos sectores de la población. Las causas de esta crisis eran variadas. En primer lugar, el gobierno saliente había dejado un legado de mala gestión económica y una dependencia hacia el petróleo como el principal fuente de ingresos. La caída abrupta en los precios del petróleo durante esa época exacerbó aún más los problemas financieros del país. Ante esta situación crítica, ¿qué pasa? Que de la Madrid opta por implementar reformas y aceptar la intervención del FMI, lo cual significa los recortes en el gasto público y ajustes económicos que impactaron a muchas familias del país. Durante su administración se llevaron a cabo varios desarrollos importantes. Por un lado, el gobierno buscó fortalecer instituciones como la banca central y aumentar la transparencia en las finanzas públicas. Sin embargo, estos esfuerzos fueron opacados por eventos trágicos como el asesinato de varios periodistas que denunciaban la corrupción y abuso de poder. Estos crímenes generaron un clima de temor y represión en el país, lo que dificultó aún más las reformas necesarias. A pesar de estos desafíos, de la Madrid continuó con políticas orientadas hacia el neoliberalismo, buscando abrir la economía mexicana al comercio internacional. Sin embargo, los recortes en el gasto público generaron descontento entre diversos sectores sociales y llevaron un aumento en las tensiones sociales. Al concluir su mandato en 1988, las consecuencias de su gobierno fueron significativas. Por un lado, se observó una pérdida de legitimidad del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que había gobernado México durante décadas. Muchas personas comenzaron a cuestionar su capacidad por resolver los problemas del país. A pesar de las dificultades económicas, también se logró cierta estabilidad macroeconómica hacia el final de su mandato, lo que sentó las bases para futuras administraciones. Además, surgió un resurgimiento cultural como respuesta a la crisis vivida. De artistas y movimientos sociales empezaron a expresar sus inquietudes y demandas arte. Durante el gobierno de la Madrid se vivió uno de los eventos más devastadores, que fue el terremoto de 1985, ocurrido el 19 de septiembre, donde se registraron miles de edificios colapsados y una gran cantidad de víctimas. El país ya enfrentaba una crisis económica severa y una falta de confianza en las instituciones gubernamentales, por lo que la respuesta inicial del gobierno fue criticada por su ineficacia, ya que se notaba la falta de coordinación y recursos para atender a los afectados. Muchas personas se quedaron atrapadas bajo los escombros y las labores de rescate fueron muy lentas y desorganizadas. Sin embargo, este desastre también catalizó un gran sentido de solidaridad entre los ciudadanos. Grupos de voluntarios y organizaciones civiles se movilizaron para ayudar en las labores de rescate y reconstrucción, demostrando una fuerte comunidad en donde había un espíritu comunitario. Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia de México en 1988, en un momento en el que el país enfrentaba grandes desafíos. La economía estaba en crisis y había un creciente descontento social debido a la corrupción y la ineficacia del gobierno del PRI, lo que había estado en el poder por más de 70 años. La llegada de Salinas fue vista como una oportunidad para el cambio, ya que prometía reformas que modernizarían la economía y mejorarían las condiciones de vida para los mexicanos.
Las causas que llevaron a su elección estaban relacionadas con el deseo de muchos ciudadanos de ver un gobierno más eficaz y con mejor transparencia. La crisis económica anterior, junto con el devastador terremoto de 1985, había hecho que la gente se diera cuenta de la necesidad urgente de un cambio. Salinas se presenta como un reformador, alguien que podía traer nuevas ideas y mejorar la situación del país. Durante su mandato, Salinas implementó varias reformas económicas importantes, donde la más destacada era el Pronasol, diseñada para reducir la pobreza a través de proyectos comunitarios. Este programa buscaba ayudar a las comunidades más necesitadas para la economía, pero también fue criticado porque algunos lo veían como una forma de consolidar el poder del PRI al utilizar recursos públicos para ganar apoyo político. Otro logro de su gobierno fue la firma del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte en 1993, que entró en vigor en 1994. Este tratado buscaba facilitar el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, promoviendo la inversión extranjera y abriendo nuevos mercados para los productos de este país. Aunque inicialmente se pensó en que esto traería prosperidad hacia el país, las consecuencias fueron tanto positivas como negativas. A pesar del crecimiento económico que experimentó México, en algunos sectores las desigualdades sociales aumentaron. Muchas personas, especialmente campesinos y trabajadores rurales, no vieron mejoras en sus condiciones de vida. Esto generó un descontento creciente entre estos grupos que sentían que las reformas beneficiaban principalmente a las élites y a las grandes empresas. El descontento culminó con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que más adelante veremos, pero pues este entra en vigor al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio. Los zapatistas denunciaron la explotación sufrida hacia las comunidades indígenas y exigían justicia. Y pues este levantamiento puso en evidencia las profundas divisiones sociales que existían en el país. Salinas se enfrentó muchas críticas por la corrupción y el uso indebido del poder durante su gobierno. A pesar de sus esfuerzos por modernizar, muchos ciudadanos sentían que los beneficios económicos no estaban llegando a todos y que las élites políticas seguían enriqueciendo a costa del pueblo. Dentro del gobierno anterior se habló del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un candidato a la presidencia de México por el partido PRI. Colosio era visto como un candidato reformista que representaba un cambio dentro del PRI. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que durante un mitin Colosio fue asesinado a tiros mientras daba su discurso. Esto fue algo que dejó atónitos al país entero, y fue tan fuerte el suceso que hasta el día de hoy hay una grande teorías de conspiración, desde que fue asesinado por Salinas de Gortari o por su propio partido, por haber sido un buen rival encima de todos, y también por haber propuesto reformas que no ayudarían a su partido, pero sí hacia el país mexicano. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional nació en un momento muy complicado para México, especialmente en Chiapas, donde vivían muchas comunidades indígenas durante los años 80 y 90. La pobreza y la desigualdad eran muy evidentes. La gente de estas comunidades se sentían olvidadas por el gobierno y enfrentaban muchas dificultades, como la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades de trabajo. Entonces, en 1994, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, muchos temieron que su situación empeorara aún más, ya que creían que los grandes empresarios se beneficiarían a expensas de los pequeños agricultores. Fue en este contexto que un grupo de personas decidió organizarse y luchar por sus derechos. Así nació el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el subcomandante Marcos, quien se convirtió en la voz del movimiento. El 1 de enero de 1994, el ejército se levantó en armas ocupando varias ciudades en Chiapas. Su mensaje era claro:
querían dignidad y justicia para los pueblos indígenas, a pesar de que la violencia inicial, pues el ejército zapatista buscaba dialogar con el gobierno y también viceversa. Después del levantamiento del ejército zapatista, decidió que era importante hablar en lugar de seguir luchando con armas. Utilizaron los medios de comunicación para dar a conocer su causa y atraer apoyo tanto dentro como fuera del país. A lo largo de los años establecieron comunidades autónomas donde implementaron sus propias formas de gobierno y educación, tratando de construir un mundo más justo. En 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés que buscaban reconocer los derechos indígenas, aunque pues al final muchos de estos acuerdos no se llevaron a cabo. Las consecuencias del levantamiento zapatista fueron muy importantes. Primero, lograron poner en el mapa internacional las injusticias que enfrentaban las comunidades indígenas en México. Esto inspiró a otros movimientos sociales, tanto en México como en América Latina, a luchar por sus derechos. Además, el ejército zapatista ayudó a abrir un debate sobre la necesidad de cambios políticos en el país, lo que contribuyó al debilitamiento del partido que es el PRI, que había gobernado mucho. A lo largo del tiempo, la figura del subcomandante Marcos se volvió emblemática dentro del movimiento. Su forma de comunicarse y su estilo de carismático le permitió conectar con muchas personas. Sin embargo, en 2014 anunció su muerte simbólica para enfatizar que no solo era una figura pública, sino que el movimiento era colectivo y estaba compuesto por muchas voces, de las cuales él fue el inicial, que ayudó a que los campesinos, a los indígenas, puedan alzar la voz para hablar acerca de las injusticias que hacía el país. Gobierno de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo asumió la presidencia de México en 1994, en un momento muy complicado para el país. Apenas unos días antes de su toma de posesión, ocurrió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, lo que marcó el inicio de un gobierno con una tensión social muy fuerte. En ese entonces, México estaba enfrentando una crisis económica y la gente ya estaba preocupada por la desigualdad y la pobreza que existía en el país. Uno de los grandes retos que tuvo Zedillo fue manejar la economía después de años de políticas que habían dejado al país vulnerable. Durante el gobierno de Salinas, su predecesor, se había implementado un modelo económico que promovía la apertura comercial y la inversión extranjera. Sin embargo, esta estrategia también había generado problemas como un creciente endeudamiento y una dependencia excesiva del capital extranjero. El evento más crítico durante la presidencia de Zedillo fue lo que se le conoce como el error de diciembre. En diciembre de 1994, poco después de que Zedillo asumiera el cargo, el gobierno decidió devaluar el peso mexicano sin aviso adecuado. Esto provocó una reacción de cadena en los precios, ya que estos subieron rápidamente y la confianza en la economía cayó en picada. La crisis se profundizó rápidamente, llevando a miles de mexicanos a perder sus ahorros y trabajos. Este momento fue muy doloroso para muchas familias y marcó un punto en la economía del país. A pesar de este golpe inicial, Zedillo intentó implementar reformas para estabilizar la economía. Trabajó para renegociar la deuda externa y buscó apoyo internacional, logrando un rescate financiero por parte del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. A través de estas medidas logró estabilizar la economía en los años posteriores, aunque a costa de muchas dificultades para la población. En cuanto al desarrollo social y político durante su gobierno, Zedillo también enfrentó críticas por no abordar adecuadamente las demandas sociales que habían surgido con el levantamiento zapatista. Aunque se llevaron a cabo diálogos con el ejército zapatista y se firmaron algunos acuerdos sobre derechos indígenas, muchos se sintieron que no cumplían con las promesas que había dado el país y el gobierno. Además, su administración se vio marcada por escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Las consecuencias del gobierno de Cedillo fueron mixtas. Por un lado, logró estabilizar la economía después del error del diciembre, pero muchas personas todavía sufrían la secuencia de la crisis. También dejó un legado político importante. Su administración fue parte del proceso que llevó al dominio del PRI en México, y en 2000, tras su mandato, el país eligió a un presidente del Partido Acción Nacional, que fue el PAN, lo que marcó un cambio significativo en el panorama de México. Durante este gobierno se vivieron varios eventos trágicos que marcaron a México, hablando de la matanza de Acteal, la matanza de Aguas Blancas y la huelga universitaria. La matanza de Acteal se llevó a cabo en el estado de Chiapas, un lugar donde las comunidades indígenas habían enfrentado muchas dificultades durante todos los gobiernos, hablando de la pobreza y la falta de derechos. En los años 90 surgen movimientos que hacen que otros indígenas alcen la voz para hablar. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Que el 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas tzotziltes que habían apoyado al ejército zapatista se refugiaron en la iglesia en Acteal, buscando protección, aunque esto fue algo malo, ya que un grupo armado llegó y atacó a estas personas, resultando en la muerte de 45 personas, incluyendo mujeres y niños, en donde este ataque fue muy impactante y violento, que marcó al país. La matanza de Acteal se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos en México y destacó la necesidad urgente de atender las demandas y necesidades de las comunidades indígenas. La matanza de Aguas Blancas. Los indígenas estaban hacia la lucha de las tierras y los derechos agrarios. Los campesinos a menudo enfrentaban problemas como la pobreza y la falta de acceso a recursos. ¿Qué fue lo que sucede? Que el 28 de junio de 1995, un grupo de campesinos que se dirigía a una manifestación pacífica fue atacado por policías estatales sin previo aviso. Las policías empezaron a dispararles, lo que resultó en la muerte de 17 personas, y este hecho fue muy devastador, ya que las personas no eran culpables de nada, sino que los militares fueron los que atacaron. La masacre mostró el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno contra civiles desarmados y puso en evidencia las violaciones a los derechos humanos, en donde este evento impulsó a muchas personas a exigir justicia y cambios en la política. Huelga universitaria de la UNAM en 1999 a 2000, ya que duró muchos meses. La Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM, es una universidad muy importante del país. En 1999 se propusieron aumentar las cuotas escolares, lo que preocupó a muchos estudiantes que temían a que esto llevara a una privatización de la educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 20 de abril de 1999 los estudiantes comenzaron una huelga para protestar contra el aumento en las cuotas y defender el acceso gratuito a la educación. La huelga se extendió durante varios meses e involucró no solo a estudiantes, sino también a profesores y trabajadores administrativos. Hubo manifestación masiva y enfrentamientos con las autoridades. Y después de intensas negociaciones, se logró mantener la educación gratuita en la UNAM. Esta huelga es vista como un momento clave en la historia estudiantil del país, ya que reafirmó el compromiso con el acceso a la educación pública para todos. Estos tres eventos reflejan momentos críticos donde las comunidades lucharon por sus derechos frente a situaciones extremadamente difíciles. Cada uno deja huella en México y también hacia la lucha por lo que ellos quieren. Esto habla acerca de los derechos humanos, la educación, a vivir mejor. Gracias.